a lo que hizo su antecesor, el dictador Marcos Pérez Jiménez. En 1962 se inauguraron obras de gran envergadura como el puente sobre el lago de Maracaibo y se comenzaron a construir obras como la represa del Guri y el proyecto del metro de Caracas. Al concluir su mandato constitucional se celebraron una vez más elecciones libres en Venezuela. En el año 1963 resultó electo presidente Raúl Leoni, quien también gobernó con plena libertad a la democracia. Ejecutó nuevas obras de infraestructura y finalizó otras que había empezado su antecesor, Rómulo Betancourt. Cumpliré fielmente y haré cumplir en todo momento la Constitución y las leyes de la República. A este solemne juramento poco tendría realmente que añadir, porque el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es en sí mismo un ambicioso programa de gobierno. Raúl Leoni ejecutó nuevas obras de infraestructura y finalizó otras que había empezado su antecesor, Rómulo Betancourt. La naciente democracia continúa desarrollando políticas para asistir las necesidades básicas de larga data que tenían los ciudadanos, pero el Estado sigue desarrollando su economía principalmente dependiente de las rentas petroleras. En el año 1968 Venezuela se prepara para celebrar unas nuevas elecciones democráticas en las que se impone por el partido COPEI el doctor Rafael Caldera para el periodo constitucional 1969 y 1974. Durante este primer gobierno de Rafael Caldera se innovó en la creación de universidades. Se inauguró la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Experimental Simón Rodríguez. También se avanzó en la creación de obras públicas, se creó el Poliedro de Caracas, el complejo urbanístico del Parque Central de Caracas, el Museo de Artes Contemporáneo, los hospitales de Magallanes de Catia y el Miguel Pérez Carreño. Durante este periodo gubernamental, el Estado venezolano recibió más impuestos por concepto de rentas petroleras. Se adelantó la restitución de bienes de la industria petrolera y se nacionalizó la industria del gas, lo que facilitó que más adelante se pudiera nacionalizar la industria petrolera durante el gobierno de su sucesor, Carlos Andrés Pérez. Llega el año 1974 y Venezuela se prepara para celebrar sus cuartas elecciones presidenciales consecutivas. Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Carlos Andrés Pérez es electo presidente por voto popular en un contexto en el que los precios del petróleo se sextuplicaron. El barril del petróleo pasó de costar $2 a $14. En este contexto político y económico, Pérez nacionalizó la industria petrolera y bajo acuerdos y negociaciones finalizó con 60 años de concesiones petroleras a empresas extranjeras. Además, creó la empresa estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela. Que Venezuela asume el pleno control de su gran riqueza petrolera. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. ¡Manos a la obra! El presidente Pérez desarrolló su gobierno enmarcado en el proyecto La Gran Venezuela, con datos históricos en materia de crecimiento económico para el país. Miles de venezolanos tenían la oportunidad de formarse como universitarios en el exterior mediante programas de becas creados por el gobierno. Durante este periodo se empezó a intensificar en el país una inmigración desarticulada de ciudadanos provenientes del interior del país y de países cercanos, con la intención de recibir los beneficios que las bonanzas petroleras generaban, centrándose principalmente en la capital del país, generando uno de los problemas que actualmente sigue estando en Venezuela, como lo es la superpoblación centralizada. Durante este periodo de la historia de Venezuela se creó el Ministerio del Ambiente
y centenares de miles de áreas verdes fueron declaradas parques nacionales o reservas forestales. Pese a los intentos de Carlos Andrés Pérez en innovar en otros ámbitos económicos, distinto a la actividad petrolera, Venezuela seguía funcionando como un petroestado, y tras la baja en los precios del petróleo, el gobierno de Pérez tomó la decisión de endeudarse debido a la facilidad de los bancos internacionales de prestarle dinero a los países petroleros. De esta manera, el gobierno consideró que no se vería afectado el disfrute de los venezolanos y la popularidad que le había dado a su presidente esa bonanza económica. Por otra parte, los casos de corrupción presuntos o reales se podían denunciar con total facilidad en la prensa, que gozaba de gran libertad en el país. En este contexto democrático, en la que dos partidos políticos más populares en Venezuela, COPEI y Acción Democrática, se alternaban en el gobierno, ahora era el turno de presidir los destinos de la nación de Luis Herrera Campins por el Partido Social Cristiano COPEI, tras ser electo por voto popular para el periodo constitucional 1979 y 1984. Hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada, recibo una Venezuela hipotecada. Luis Herrera Campins llegó al poder con una economía resentida, tras el alto gasto público y el endeudamiento internacional de Venezuela que había generado su antecesor de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez. El evidente desajuste entre el gasto público del Estado y los ingresos por rentas petroleras, sumado a las presiones por el pago de la deuda externa, trajeron como consecuencia la devaluación de la moneda nacional, el bolívar, y se produjo lo que se conoció como el Viernes Negro. Por primera vez se produjo una desestabilización en la venta del dólar libre en el país. Como consecuencia de este escenario económico, para 1983 se instauró por primera vez en Venezuela un control de cambio conocido como RECADI. La compra de la principal moneda internacional, el dólar, tenía restricciones por parte del gobierno. El precio que fijaba el Estado era de 4.30 bolívares por dólar, mientras que en el mercado paralelo oscilaba entre los 12 y 15 bolívares cada dólar. Sin embargo, pese a la crisis económica en ese periodo de gobierno, la inflación en Venezuela no superó el 21% anual. Durante el gobierno de Herrera Campins también se inauguraron obras de gran envergadura, como el Metro de Caracas, proyecto iniciado en gobiernos anteriores, y también el Teatro Teresa Carreño. Bajo este escenario de crisis económica, Campins se prepara para dejar el poder y nuevamente un candidato del partido opositor Acción Democrática gana las elecciones presidenciales. Jaime Lucinchi es electo presidente en 1983 para el periodo constitucional 1984-1989. En su gestión de gobierno, la crisis económica se acentuó en el país, ya que los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del gobierno, seguían a la baja. También las pugnas políticas entre el principal partido de oposición, COPEI, y el partido de gobierno, Acción Democrática, se intensificaron. Durante el gobierno de Lucinchi se abrió una investigación por orden presidencial contra RECADI, el sistema de control cambiario creado por Luis Herrera Campins. Tras el aumento del gasto público y la disminución de los ingresos por renta petrolera, se incrementó el déficit fiscal. Sin embargo, el pico más alto de la inflación en Venezuela para ese periodo fue de 40%. Luego de estos dos gobiernos, y tras no lograr que los indicadores de la economía nacional mejoraran, corresponde elegir a un nuevo presidente. Y nuevamente Carlos Andrés Pérez, quien había nacionalizado la industria petrolera del país, logró imponerse en las elecciones de 1988.
Durante la campaña presidencial, Carlos Andrés Pérez había prometido a los venezolanos que de llegar a la presidencia Venezuela sería como en los tiempos de su primer gobierno, en el que millones de venezolanos disfrutaban de los beneficios de los ingresos por renta petrolera. Pero en realidad, durante su segundo mandato, gobernó bajo un programa de ajuste conocido como el Gran Viraje, con fuertes recortes a la economía del país. Este plan de recortes y austeridad eran necesarios para corregir los desajustes de la economía que habían dejado los gobiernos anteriores y parte de su primer gobierno, al no desarrollar políticas efectivas que diversificaran la economía del país y la hicieran independiente definitivamente de los ingresos del petróleo. A casi 3 años después de haberse implementado el Gran Viraje, la economía venezolana ya había superado la crisis. Pero a pesar del cumplimiento de estos objetivos macroeconómicos que se trazó el gobierno y la implementación de algunos planes sociales, el descontento popular se acrecentó en el país. La inflación logró bajar, un sector de la economía logró crecer y exportar. El gobierno también había implementado programas como la Beca Familia, que consistía en un reparto de dinero en efectivo para las familias y alimentos para los niños en edad de escolaridad. En este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, pese al complicado contexto político, económico y social, el presidente logró avanzar en materia de política de ampliación de la democracia y por primera vez los venezolanos podían elegir a los gobernadores